En este video vamos a continuar con las preguntas en las que nos quedamos en la sesión pasada. Nos quedamos en la pregunta número 32 del apartado de química de la guía de la UNAM 2020. Entonces vamos a resolver los problemas que vienen aquí. En este nos pide calcular el valor de la entalpía de la siguiente reacción. Entonces, para poder calcular el valor de la entalpía de una reacción dada, lo que nosotros necesitamos es obtener las entalpías de formación, para que a partir de esas entalpías de formación podamos calcular la entalpía de la reacción. ¿Esto cómo se hace? Bueno, de entrada tenemos que conocer a qué hace referencia el concepto de entalpía. La entalpía de una reacción se refiere a la energía involucrada en una reacción. Y esta energía involucrada en una reacción se representa regularmente con el signo delta. Este triangulito se llama delta HR, ¿vale? O delta H. Este símbolo delta H es un valor numérico que se puede calcular con una fórmula que vamos a ver a continuación. Y dependiendo del valor que se obtenga con dicha fórmula, vamos a ver que la entalpía puede tomar tanto valores positivos como negativos. Si la entalpía de la reacción toma un valor positivo, se dice que la reacción es endotérmica. Endo viene de la palabra adentro, ¿vale? Endo quiere decir adentro, y eso quiere decir que la entalpía, o sea, la energía de esa reacción, va a ir hacia adentro de la reacción. Por tanto, una reacción endotérmica va a ser aquella que necesita calor para llevarse a cabo, ¿vale? Porque es una reacción que necesita absorber calor de sus alrededores para poder llevarse a cabo. Mientras que cuando la entalpía de reacción sea negativa, va a ser una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir exotérmica? Bueno, exo quiere decir afuera. Entonces la energía, o sea, esa entalpía, va a ser liberada hacia afuera, ¿vale? En forma de calor. Entonces eso es a lo que hace referencia la entalpía de la reacción. Es la energía o calor involucrado en una reacción. Si es positivo, la reacción es endotérmica y necesita calor para llevarse a cabo. Y si es negativa, es exotérmica y la reacción necesita liberar calor. Entonces, ¿cómo puedo calcular este valor de la entalpía de la reacción? Lo vamos a calcular con esta fórmula que está aquí, que nos dice que la entalpía de la reacción va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de los moles de cada uno de los productos por las entalpías de formación de cada uno de los productos, y a eso le restamos la sumatoria de la multiplicación de cada uno de los moles de reactivos por las entalpías de formación de los reactivos. ¿Y eso qué significa? Bueno, la reacción que tenemos en el problema es esta de aquí. Y nosotros tenemos que identificar que los reactivos siempre van a ser los que están en la parte izquierda de la ecuación química y los productos en la parte derecha. Entonces, ¿cómo aplico esta fórmula? Bueno, vamos a sustituir aquí en la fórmula para que vean cómo es que se utiliza. La fórmula nos dice que la entalpía de una reacción va a ser igual. Y aquí en este corchete, en el primer corchete, tengo que hacer una suma de ¿qué? De que a cada uno de los productos les voy a multiplicar su número de moles por las entalpías de formación de dichos productos. ¿Y cuáles son los números de moles? Bueno, el número de moles me los indican los coeficientes estequiométricos, que son estos numeritos que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a empezar por sustituir este corchete. Van a ver que es bastante sencillo. Entonces me dice que voy a poner el número de moles de cualquiera de los dos productos y lo voy a multiplicar por el número de moles por el número de la entalpía de formación de cada uno de estos productos, ¿vale? Entonces, primero, ¿cuál es el número de moles de uno de estos productos? Vamos a agarrar el que ustedes quieran. Voy a agarrar, por ejemplo, este. ¿Cuál es su número de moles? Pues es 2, ¿vale? Es el que indica el coeficiente estequiométrico. Entonces, siguiendo con el corchete que tenemos aquí, sustituyo el número de moles que tenemos y lo voy a multiplicar por el valor de la entalpía de formación de dicho producto. ¿Cuál es la entalpía de formación del ZNO? Esa entalpía de formación viene en esta parte. Entalpía de formación del ZNO es menos 348 kilojoules, ¿vale? Este valor de aquí. Entonces ese es el que voy a multiplicar por el número de moles. Menos 348 kilojoules. Lo sustituyo aquí. Y con eso termino el paréntesis. Ahora,
¿Hay más productos en la reacción? Sí. Entonces quiere decir que esto, como nos indica esta parte de acá, lo voy a sumar. ¿Con qué? Con esto, pero del otro producto. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con este otro producto. ¿Vale? Entonces, en este paréntesis voy a poner número de moles de este producto. Son 2 moles. Y lo voy a multiplicar por la entalpía de formación del SO2. ¿Vale? La entalpía de formación del SO2. Y lo que tenemos que hacer entonces es ir a buscar cuál es la entalpía de formación del SO2. Y esa pues viene ahí en el problema. La entalpía de formación del SO2 es menos 296.4 joules. Lo ponemos por aquí. Menos 296.4 joules. Menos 296.4 kilojoules, perdón. Cerramos el paréntesis y ahora sí, ya no tenemos más productos. Cierro el corchete y con eso ya acabé esta primera parte. Después pongo el menos que me indica aquí la fórmula. Y voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer con los productos, pero ahora lo voy a hacer con los reactivos. ¿Qué tengo en los reactivos? Bueno, aquí tengo un paréntesis y voy a poner los moles de reactivos. Voy a poner el que yo quiera primero. Voy a poner este. Entonces tengo 2 moles y lo voy a multiplicar por la entalpía de formación del ZNS. Si buscamos ZNS aquí, es menos 202.9 kilojoules. Entonces lo anoto por aquí. Menos 202.9 kilojoules. ¿Vale? Cierro el paréntesis. Solo voy a comprobar que haya puesto bien el valor. Menos 202.9 kilojoules. Y ¿hay todavía más reactivos? Sí, está este. Entonces, como me indica aquí la fórmula, voy a sumarlo. Y voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer con el otro reactivo. Que en este caso son 3 moles de oxígeno diatómico gaseoso. Y la entalpía de formación del oxígeno diatómico gaseoso, si vamos a verla, es de 0 kilojoules. ¿Vale? Como pueden ver aquí. Ahora quiero que observen algo y es un truco que yo les voy a dar. Porque muchas veces cuando tenemos elementos aislados, como en este caso tenemos únicamente oxígeno, no es como en los demás que están acompañados 2 elementos, sino que aquí está uno solito. Siempre la entalpía de formación para elementos aislados, y eso es un dato que ustedes deben de tener en cuenta, la entalpía de formación para elementos aislados siempre va a ser igual a 0, ¿vale? Porque es probable que a lo mejor el problema no les diera este dato, pero ustedes ya deben de saber que como es un elemento aislado, que está solito, sin compañía de otros elementos, la entalpía es de 0. Eso siempre aplica para elementos aislados, ¿vale? Entonces, regresando a la resolución del problema, aquí tendríamos 3 por 0 y sabemos que cualquier número multiplicado por 0 pues es 0. Entonces puedo eliminar esta parte de aquí. Ahora simplemente nos queda resolver la operación que tenemos aquí y nos quedaría lo siguiente. La entalpía de la reacción es igual a esto que tenemos aquí. Entonces hacemos todas las operaciones, hacemos esta multiplicación. 2 por menos 348 joules. Hacemos la multiplicación, 2 por menos 348. Y nos queda menos 696 kilojoules. Más, resolvemos después esta otra multiplicación. 2 multiplicado por menos 296.4 kilojoules. ¿Vale? 2 por menos 296.4 kilojoules. Eso nos da un valor de menos 592.8 kilojoules. ¿Vale? Cierro el paréntesis, cierro el corchete y continúo de aquel lado. Vamos a ponerle aquí este puntito, un poquito de marca texto, para que no lo vayan a confundir con un punto decimal, ¿vale? Es un puntito que indica multiplicación. Entonces continuamos de este lado. Aquí tenemos que ya cancelamos esto, únicamente tendremos que hacer esta operación. Entonces nos queda multiplicar 2 por menos 202.9. Eso nos da un valor de menos 405.8.
Y ahora lo único que tenemos que hacer es empezar a resolver esta operación que tenemos aquí. Entonces la entalpía de la reacción, resolvemos esto. ¿Cómo se resuelve? Bueno, este número lo bajo tal cual, menos 696 kilojoules. Y aquí tenemos un signo más que está multiplicando a este signo menos. Siempre que veamos signo y junto un paréntesis indica multiplicación. Más por menos, según las leyes de los signos, es menos. Y entonces tendría que escribir menos 592.8 kilojoules. ¿Vale? Ahora sigo resolviendo esta parte. Necesito quitar los paréntesis. Aquí afuera que hay un menos que está junto a un paréntesis, ¿vale? Menos por menos, más. Entonces aquí nos quedamos con el signo más y ponemos 405.8. Y ahí se me había pasado poner las unidades, pero eran kilojoules. Entonces ponemos kilojoules por aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver esta operación. Entonces resolvemos menos 696 kilojoules menos 592.8 y eso le sumamos 405.8 kilojoules, lo que nos va a dar un total de menos 883 kilojoules. Y esta sería la entalpía de nuestra reacción. Entonces, si nos vamos a las respuestas, vemos que sería el inciso B. Menos el inciso me parece que salió negativo, entonces sería el inciso A, menos 883 kilojoules. Y de acuerdo con lo que vimos al principio de la clase, a partir de este valor podríamos decir que esta reacción va a ser una reacción de tipo exotérmica, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tiene un signo de entalpía de la reacción negativo, la reacción va a liberar 883 kilojoules de calor cuando se lleve a cabo, ¿vale? De acuerdo a lo que vimos al principio. Si es negativo, la reacción es exotérmica y libera calor, y si es positivo, la reacción es endotérmica y necesita calor para llevarse a cabo. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 33 dice: ¿qué cambio en la siguiente reacción en el equilibrio favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? Nos da aquí varios datos. Y aquí hay algo muy importante, nos da la entalpía de la reacción. Esta entalpía de la reacción me dice que es mayor a 0. ¿Y cuáles son los números mayores a ceros? Los positivos. Entonces quiere decir que la entalpía de esta reacción tiene un signo de tipo positivo, ¿vale? ¿Y esto de qué me sirve saberlo? Bueno, la reacción así tal cual como está escrita, aunque tiene doble flecha, el sentido que nos marca esto es que va de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la entalpía me indica que es positiva? Quiere decir que la entalpía es positiva hacia este lado de la reacción. Tal cual como está escrita, siempre va de izquierda a derecha. Pero, si nosotros cambiamos la orientación de la reacción, entonces también cambiamos el signo de la entalpía. La entalpía sería negativa si la hubiéramos escrito de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, tal cual como está escrita la reacción, yendo de izquierda a derecha, sería positiva la entalpía, que es lo que me marca aquí. Pero si yo invirtiera la reacción, si ahora fuera de este lado a este lado, entonces también invierto el signo de la entalpía y ahora sería negativo. ¿Qué me indica esto? Que yendo para este lado, para el lado de la flechita azul, la reacción tiene una entalpía positiva, o sea, es endotérmica, ¿vale? Y yendo hacia el lado de la flechita roja, la reacción es exotérmica. ¿Sí queda esto claro? De acuerdo al signo de la entalpía, que es lo que veíamos al principio de la clase. Entonces dice: ¿qué cambio en la siguiente reacción en el equilibrio favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? Es decir, ¿qué cambio favorece que la reacción se vuelva endotérmica? ¿Vale? Si seguimos la flechita hacia el lado derecho, la reacción se vuelve endotérmica. Y cuando tenemos este tipo de problemas en donde vemos que aquí en medio hay una doble flecha, estamos resolviendo problemas donde tenemos que aplicar el principio de Le Chatelier, ¿vale? Y para la temperatura, el principio de Le Chatelier nos dice lo siguiente: si nosotros aumentamos la temperatura, la reacción se va a ver favorecida hacia donde sea endotérmica.
Y si disminuimos la temperatura, se va a ver favorecida hacia donde sea exotérmica. Entonces déjenme abrir esto por aquí y déjenme abrir esto por acá, para que observen qué es lo que tenemos aquí. En las 4 opciones me dice que seleccione aquella que favorece el desplazamiento hacia el lado derecho. Es decir, favorece hacia el lado derecho, o sea que favorezca que la reacción sea endotérmica. ¿Qué es lo que favorece que una reacción sea endotérmica? ¿Vale? Que aumentemos la temperatura, y eso es lo que quiero aquí. Quiero que la reacción sea endotérmica para que se vaya al lado derecho. Entonces tendría que aumentar la temperatura del sistema para que la reacción se vuelva endotérmica. De lo contrario, si yo disminuyo la temperatura, entonces la reacción se vería favorecida hacia el lado izquierdo. Pero en este caso tendríamos que aumentar la temperatura para que se favorezca hacia donde es endotérmica, que es el lado derecho. ¿Vale? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice: los hidrocarburos que se caracterizan por tener una molécula, en su molécula únicamente enlaces sencillos entre cada carbono. Bueno, pues esta respuesta está bastante simple. Son los alcanos, ¿vale? Hay que recordar que existen 3 tipos de hidrocarburos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Y por qué pongo estas ilustraciones? Bueno, porque los alcanos son aquellos que tienen enlaces sencillos, los alquenos son aquellos que tienen enlaces dobles entre los carbonos, y los alquinos son aquellos que tienen enlaces triples entre los carbonos. Y por último tenemos esta pregunta de aquí que nos dice: ¿cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrólisis? Hidrólisis viene de la palabra hidro, que significa agua. Y por otro lado, la palabra lisis hace referencia a una separación. Una reacción de hidrólisis es aquella reacción en la cual tenemos que una molécula grande, nosotros la hacemos reaccionar con agua, y vamos a separar esta molécula grande en moléculas más chiquitas, ¿vale? Entonces lo que necesitamos buscar es una reacción donde hagamos reaccionar una cosa solita con agua y nos dé cosas más pequeñas. Es decir, que a la izquierda de nuestra flecha de reacción debemos de tener forzosamente agua y algo más. Vamos a buscar aquí. El inciso A no puede ser porque antes de la flecha de reacción yo no tengo agua, solamente tengo esto. Entonces esta no puede ser. Esta tampoco puede ser porque no tengo agua antes de la flecha de reacción. Esta de aquí tampoco puede ser porque no tengo agua antes de la flecha de la reacción. Por el contrario, esta que tenemos aquí sí puede ser una reacción de hidrólisis, porque tengo una molécula cualquiera a la cual hago reaccionar con agua, y esta molécula cualquiera se descompuso en 2 moléculas más pequeñas al momento de reaccionar con el agua. La clave para este tipo de problemas donde nos piden identificar reacciones de hidrólisis es buscar aquella reacción en la que tengamos agua antes de los reactivos. Entonces el inciso correcto es el inciso C. Y con esto terminamos la guía de la UNAM del 2020 en la sección de química para área 2. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.